Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Un esposo se sienta a su propia mesa para cenar y se da cuenta de que la persona en la que más confía está alterando su comida. Su esposa se mueve como si ya lo hubiera hecho antes. Tranquila, casual, casi descuidada porque cree que él no se dará cuenta y no hará preguntas. Esto no es una discusión matrimonial ni una mala noche. Esta es una traición con alevosía dentro del lugar más seguro que un hombre debería tener. Y cuando la amenaza proviene de la persona con la que compartes el hogar, deja de tratarse de amor y comienza a tratarse de supervivencia. La confianza se gana a gotas y se pierde a cubetazos. Y cuando alguien te muestra quién es, créele. Así que, en un momento como este, ¿cuál es el siguiente paso? Quedarte callado y fingir que no pasó nada, o actuar de inmediato y protegerte antes de que la verdad se vuelva irreversible. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, déjanos saber desde dónde nos sintonizas. Siempre es increíble ver hasta dónde viajan nuestras historias. No olvides suscribirte para no perderte el próximo giro de este viaje. Porque lo que comienza como una cena normal puede convertirse en algo que nunca olvidarás. Ahora, escuchemos su historia desde el corazón. Siempre he creído en la arquitectura del control. Tal vez sea la única manera de sobrevivir en este negocio. Nunca perder de vista el más mínimo detalle, nunca dejar una sola partida sin revisar. Cada mañana, mientras la luz del sol entraba por las ventanas del piso 28 de la Torre Kaoi y se derramaba sobre mi escritorio, me recordaba a mí mismo lo lejos que había llegado. Desde limpiar habitaciones en una posada descuidada en Zacatecas hasta cerrar tratos en torres de cristal sobre Monterrey, mi vida se había convertido en un caso de estudio de éxito ganado a pulso. Construí 5 hoteles boutique, cada uno llevaba mi nombre en los documentos, cada ladrillo, lámpara y línea del estado de resultados se remontaba a una elección que yo había hecho. Mi nombre es Mateo Navarro y, si hay algo que sé, es cómo proteger lo que he construido. O al menos eso pensaba. Ese martes estábamos concluyendo las negociaciones finales para expandir la sucursal principal de San Pedro, agregando un spa y un ala de conferencias para 300 personas. Guillermo, mi director de operaciones y una de las pocas personas en las que confío en los negocios, estaba sentado frente a mí en la mesa de la sala de juntas, repasando proyecciones y datos del mercado con su habitual precisión fría. Me recordó los números, los riesgos del mercado, pero también la recompensa. Me sentía bien. No arrogante, nunca eso, sino sólido, anclado en el conocimiento de que cada pieza móvil de esta empresa me respondía a mí. Es una extraña verdad que, cuanto más alto subes, más anhelas la simplicidad. Yo había encontrado la mía en Valle de San Ángel, un vecindario bordeado de árboles donde nuestra casa parecía sacada de la doble página de una revista de diseño. Cada noche, llegar a casa era un ritual, estacionarme, dejar mi maletín en el recibidor, tomar un respiro antes de abrir la puerta de la cocina. Liliana siempre parecía saber exactamente cuándo poner la lista de reproducción y cómo iluminar la habitación justo a la medida, para que nunca se sintiera fingido. Esa noche, la mesa estaba puesta para 2 con servilletas de tela, velas que olían levemente a cedro y mi botella favorita de Casa Madero respirando en la esquina. Hay algo insidioso en la comodidad cuando está demasiado bien hecha. Te hace bajar la guardia. Liliana, mi esposa, mi compañera, el tipo de mujer que podía iluminar el vestíbulo de un hotel y tener a todos los inversores comiendo de su mano antes del postre. Ella era el pegamento de cada evento social, el activo secreto detrás de nuestros lanzamientos más exitosos. La gente nos veía y pensaba, la pareja poderosa perfecta de Monterrey, construyendo un futuro inauguración tras inauguración. La dejé entrar en cada aspecto de mi trabajo. Iba a eventos, conocía a mi personal, estaba a mi lado para las fotos de prensa. Era más que confianza. Era la sensación de que, juntos, podíamos superar cualquier cosa. Ella hacía que fuera fácil creer que el mundo era exactamente como debía ser. Después de la cena, nos quedamos en la mesa. Fue Liliana quien desvió la conversación de mi día a los aspectos prácticos de nuestras vidas. Seguros de vida, planificación patrimonial, sucesión. Si alguna vez te pasara algo, ¿quién tiene derecho a firmar por los hoteles? ¿Cómo sería el pago?, preguntó, casual pero aguda.
Me pareció un poco extraño lo fácil que navegaba por la jerga legal, como sus preguntas surgían con tanta naturalidad. Aún así, lo atribuí a la precaución. Después de todo, cada persona exitosa que conozco tiene un plan para los peores escenarios. Solo estaba siendo práctica. Eso fue lo que me dije a mí mismo. Hay una incomodidad particular al notar la más pequeña fractura. Rodrigo, mi hermano menor, apareció sin avisar con un six-pack de cerveza artesanal local y una historia sobre su último negocito fallido. Se puso cómodo de una manera que rayaba en el exceso de confianza, hablando con Liliana sobre todo, desde fútbol hasta tendencias del mercado, y burlándose de mí con esa vieja frase ensayada: siempre caes de pie, ¿verdad, Mateo? Liliana fue perfecta con él, sabiendo exactamente qué botones presionar para evitar que Rodrigo se pusiera de mal humor. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, como un extraño en mi propia sala. La noche avanzó. Después de que Rodrigo se fue, Guillermo me envió un mensaje de texto con una pregunta sobre un cargo legal suelto, algo menor, un cargo de procesamiento vinculado a una actualización de póliza o consulta legal. Lo descarté, asumiendo que contabilidad lo resolvería. Pero cuando reproduje la conversación con Liliana en mi cabeza más tarde, se me quedó grabada. Había preguntado sobre la autoridad de firma. Quería saber quién podría intervenir si yo, de repente, no estuviera allí para firmar. Era demasiado específico, demasiado oportuno. Me quedé despierto, con el zumbido de la ciudad afuera, preguntándome cuándo mi hogar había comenzado a sentirse como otra negociación en la sala de juntas. Tal vez estaba pensando demasiado. Tal vez no. Pero a partir de ese momento, decidí prestar atención. La mesa había sido puesta perfectamente, la velada orquestada para la comodidad. Pero había empezado a sentir que había algo bajo la superficie, un tipo diferente de trato que se estaba cerrando. Solo que aún no sabía si yo era el que estaba firmando la pérdida de su control. Los días que siguieron adoptaron un ritmo que era casi opresivo en su precisión. Liliana se volvió aún más atenta, pero no era el afecto espontáneo que yo recordaba. En cambio, se sentía como vigilancia disfrazada de cuidado. Preguntaba de pasada, pero de manera muy directa, sobre mis próximos viajes, Mérida por 2 días. Una visita a una obra en Los Cabos el mes que viene para la exposición de la industria. ¿En qué hotel te vas a quedar? ¿Quién te va a recoger del aeropuerto? Déjame manejar tu agenda, para facilitarte las cosas. Sus palabras tenían sentido, pero su insistencia no. Estaba registrando cada detalle, cada movimiento, como una gerente de proyectos trazando riesgos. Una mañana, abrí mi teléfono y encontré una invitación de calendario para una reunión de revisión de póliza con nuestro proveedor de seguros de vida, una cita que nunca programé, en un horario en el que yo debía estar en una revisión trimestral. La confirmación estaba en mi bandeja de entrada, pero el evento había sido creado desde un dispositivo registrado en nuestra red doméstica. Mi asistente juró que no lo había agendado. Traté de ignorarlo como un error del sistema, pero se me erizó la piel. Empecé a preguntarme si realmente se trataba de accidentes. Esa noche, saqué el tema durante la cena, con cuidado de mantener un tono ligero. ¿Programaste una llamada con los del seguro para mí?, pregunté. Liliana ni siquiera parpadeó. ¿Has estado tan estresado? Solo quiero asegurarme de que estés protegido. Si algo pasara, quiero que las cosas sean fáciles para ti y para nosotros. Sonrió, sincera y ensayada, y dijo: si llega el día en que la presión finalmente te rebase, quiero que todo se maneje limpiamente. Fue el tipo de frase que se te queda grabada, un panegírico preescrito disfrazado de compasión. Debería haberlo dejado pasar, pero una semilla de inquietud había echado raíces. Ese fin de semana, mientras recargaba la impresora con papel en mi oficina, encontré una hoja rota en la bandeja de reciclaje. Era un formulario de actualización de beneficiarios parcialmente impreso. Mi nombre ya estaba escrito junto con detalles que solo yo sabría. La letra en los márgenes era la de Liliana, cursiva y segura, con marcas de verificación junto a cada sección. El resto del documento había sido triturado, pero la intención era clara. Se estaba preparando para actualizar los documentos de la póliza, y lo que era más inquietante, para hacerlo sin que yo estuviera presente. El descubrimiento me provocó un escalofrío, un enfoque práctico y empresarial de un mundo en el que yo tal vez ya no existiría.
Rodrigo apareció de nuevo justo cuando yo estaba dándole vueltas al formulario. Siempre había sido el rey del mal momento, pero esa noche fue diferente. Me encontró en la cocina, me lanzó una mirada y dijo, no hagas un escándalo por eso, hermano. Ella solo se preocupa. La forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. Me di cuenta entonces de que Rodrigo ya sabía sobre la cita del seguro, tal vez incluso más que yo. Busqué su mirada tratando de encontrar una pizca de culpa, pero miró hacia otro lado, murmurando algo sobre un draft del fantasy de la NFL. Era un patrón que ya no podía dejar de ver. Liliana programando citas, imprimiendo formularios legales en secreto. Rodrigo convenientemente al tanto de cada detalle administrativo. Empecé a llevar mis propias notas, registrando cada vez que ella preguntaba sobre mis vuelos, cada visita sorpresa de Rodrigo, cada rareza en el correo postal o electrónico. Si había un plan poniéndose en marcha, estaba decidido a rastrear su progreso. La presión aumentó. Revisé mi calendario, rastreando las huellas digitales de cada cita. La revisión del seguro había sido programada desde nuestra sala, no desde la oficina. El formulario de beneficiario roto tenía el espacio de mi firma en blanco, esperando. Y Liliana, durante la cena, se volvía cada vez más fluida en el lenguaje de la pérdida y la sucesión. Si algo llega a pasar, quiero que sepas que yo me encargaré. No tienes de qué preocuparte. Pero cuanto más hablaba de ello, más me preocupaba yo. Para el final de esa semana, mi fe en la simple lógica del amor había sido reemplazada por una certeza más oscura. Alguien estaba escribiendo una historia sobre mi futuro que no me incluía a mí en él. Dejé de esperar pruebas contundentes. En cambio, comencé a buscar el rastro que estaban dejando, una cuidadosa miga de pan a la vez. No hubo confrontación, ni una discusión explosiva, solo el ajuste silencioso y metódico de una red que no me había dado cuenta de que estaba ahí hasta que casi se cerraba. Y así, observé y esperé, sabiendo ahora que no podía permitirme un solo paso en falso. Algunas verdades solo te permites descubrirlas cuando estás solo en la oscuridad. Era casi la medianoche en mi oficina en la Torre Kaoi. La ciudad abajo estaba silenciada por una inusual nevada, el mundo moviéndose lento mientras mis pensamientos daban vueltas en bucles febriles. Me decía a mí mismo que estaba siendo precavido, que solo estaba verificando 2 veces. Pero sabía la verdadera razón, estaba asustado. Tenía miedo de lo que encontraría si miraba mi propia vida de cerca. Mis manos temblaban mientras encendía la vieja laptop familiar, la que descansaba casi intacta en el estudio, excepto por las reservas de viajes y las búsquedas de recetas de Liliana. El débil zumbido del disco duro hizo saltar mi corazón. Abrí el historial del navegador primero, esperando ver algunas búsquedas sobre lugares para almorzar en Monterrey o tierra para jardín. Lo que encontré fue una serie de búsquedas repetidas, siempre en grupos, venenos indetectables. ¿Cómo hacer que una muerte parezca natural? ¿Cuánto tarda en salir el pago de un seguro de vida después de la muerte del esposo? Transferir propiedad de una SADCB después de la muerte del dueño. Síntomas de envenenamiento en dosis bajas a lo largo del tiempo. La pantalla brillaba con mi propia mortalidad deletreada en barras de búsqueda clínicas y foros de consejos. Me desplacé hacia abajo, cada clic era una prueba a mi propia determinación. Había una búsqueda sobre dosis de acumulación y otra sobre el margen de tiempo seguro para llamar al 911 en una muerte de apariencia natural. Era tan sistemático, tan calculado, que tuve que cerrar los ojos por un segundo. Me dije a mí mismo, tal vez un vecino usó nuestro wifi. Tal vez fue algún tipo de malware o spam. Pero las pestañas estaban abiertas con la sesión iniciada de Liliana, sincronizada con nuestra cuenta de Google de la casa. Ella siempre había dicho que no confiaba en escribir sus contraseñas en redes wifi públicas. Me di cuenta con repentina claridad de cuánto había aprendido a ocultar. Tratando de asimilarlo, fui a nuestro archivo de fotos compartido. Fue entonces cuando noté algo más. Un archivo etiquetado como firma-limpia, fechado apenas la semana pasada. Era un escaneo en alta resolución de mi firma, del tipo que sacarías de un documento notariado, recortado perfectamente sin fondo. Yo nunca había subido nada parecido. Mi firma no es el tipo de cosa que simplemente guardas por casualidad, a menos que tengas un motivo para copiarla. Me recosté, sintiendo mi pulso latir con fuerza en mis oídos.
No quería creerlo. Quería imaginar que había alguna explicación inofensiva, una extraña cadena de coincidencias, pero cada pieza encajaba a la perfección. Pensé en las citas del seguro, las invitaciones de calendario perfectamente sincronizadas, los formularios de póliza triturados. Todo encajaba en un patrón, uno que solo ahora estaba dispuesto a ver. Llamé a Guillermo, con la voz rasposa y hueca incluso para mí mismo. Necesito que revises algo por mí, le dije. No se lo digas a nadie. Necesito saber si ha habido alguna actividad, cobros, solicitudes o cambios en el lado legal o de seguros de la empresa. ¿Algo extraño? Guillermo se quedó callado un segundo y luego respondió, qué curioso que llames. Ha habido algunos inicios de sesión raros en el lado administrativo del negocio, algunos después de la medianoche. Y la semana pasada alguien solicitó una verificación de documentos de pólizas y actualizaciones de beneficiarios. La solicitud no vino de tu dirección IP. Un pico frío de adrenalina me atravesó. Guillermo dijo, no lo marqué como sospechoso, pero puedo investigar más a fondo si quieres. Solo di la palabra. Hazlo, le dije. Y no le menciones esto a nadie, ni siquiera al personal. Mi mente daba vueltas. Me pregunté si ya era demasiado tarde. Esa noche en casa, Liliana estaba en la cocina canturreando suavemente, preparando algo que llenaba la casa con el aroma a ajo rostizado y tomillo. Me miró con una calidez ensayada y me preguntó qué quería cenar, mientras sus ojos escudriñaban mi rostro como si midieran mi energía. «Te ves cansado, Mateo», dijo, esperando la respuesta. «¿Te sientes bien? Te preparo algo ligero». Su preocupación no se sentía como consuelo. Se sentía como si estuviera monitoreando un experimento científico. Mientras ella cocinaba, Rodrigo me envió un mensaje, espero que estés aguantando, hermano. Parecía no ser nada, pero el momento era demasiado preciso. Rodrigo siempre se ponía en contacto cuando Liliana estaba en casa, nunca cuando yo estaba solo. Empecé a ver los hilos entre ellos, no abiertamente conspiratorios, pero coordinados. Me pregunté cuántas de mis rutinas estaban siendo vigiladas y reportadas bajo el disfraz del cuidado o la preocupación. Me obligué a actuar normal. Comí lo justo para parecer genuino, controlando cuidadosamente lo que entraba en mi cuerpo. Le dije a Liliana que tenía que ponerme al día con unos correos electrónicos nocturnos y me retiré a mi oficina, donde comencé a copiar cada archivo incriminatorio, cada correo extraño. Cada rastro de estas búsquedas en un disco duro privado que mantendría bajo llave en mi escritorio en la Torre Kaoi. Si algo sucedía, al menos habría un registro. A medida que pasaban las horas, supe lo que tenía que hacer. No podía mostrar mis cartas. Todavía no. Necesitaba que creyeran que yo seguía ciego, que seguía confiando. Los dejaría seguir jugando su juego, moviendo sus piezas. Mientras tanto, yo estaría observando, preparándome para el momento en que tuviera que protegerme sin importar el costo. Y mientras estaba parado en el umbral esa noche, viendo a Liliana terminar de lavar los platos bajo la suave luz de la cocina, me di cuenta de que la habitación donde alguna vez me sentí más seguro pronto podría convertirse en la escena de un crimen si no tenía cuidado. Es algo extraño despertar cada mañana y catalogar tus propios síntomas, sabiendo en el fondo que no pertenecen al estrés de dirigir un imperio hotelero. El dolor comenzó leve, un retorcijón en el estómago, del tipo que me hacía doblarme por la mitad en la regadera antes del amanecer. Lo atribuía a demasiado café, comidas saltadas, fechas límite. Pero no desapareció. Día tras día, me sentía más débil. Mi ropa me quedaba holgada. Mi cinturón tenía que apretarse más, y mi reflejo en el espejo del baño se veía pálido y demacrado, como si alguien me hubiera cambiado por una versión más descolorida de mí mismo. Cada mañana, Liliana preparaba el desayuno. Huevos revueltos, avena, un licuado que insistía en que mantendría fuerte mi sistema inmunológico. A veces también me daba una vitamina, dejándola caer en mi palma con una sonrisa amable. Necesitas cuidarte, Mateo. El negocio te necesita. Intentaba comer lo suficiente para mantener las apariencias, bebiendo pequeños sorbos del licuado, escondiendo las vitaminas en la palma de mi mano, observando sus ojos mientras ella registraba cada bocado, cada trago. Me convertí en actor en mi propia cocina, recitando líneas de un guión que nunca estuve destinado a leer.
A pesar de mis mejores esfuerzos, los síntomas empeoraron. Después de las comidas, mi corazón se aceleraba, el sudor perlaba mi cuello y me golpeaba una ola de náuseas. Una tarde, después de apenas tocar el almuerzo, tuve que apoyarme contra la pared de la sala de conferencias, luchando contra un mareo. El equipo lo notó, le resté importancia, culpando al desfase horario de un viaje reciente. Pero incluso Guillermo empezó a preguntar si estaba bien, con una preocupación que oscurecía su tono usualmente seco. Las cosas escalaron cuando Guillermo llamó tarde una noche. Había encontrado nueva actividad. Otro intento de verificar el acceso a la póliza, esta vez de un contacto que afirmaba ser un representante de la familia. Guillermo se negó a aprobarlo, sintiendo que algo andaba mal. Están probando las cerraduras, Mateo, dijo, probando con que se pueden salir con la suya. Mis instintos me gritaban que esto era más que papeleo. Alguien estaba probando qué tan cerca podían llegar a la bóveda antes de encender las alarmas. No podía quitarme de encima la sensación de estar siendo vigilado, no solo por Liliana, sino por mi propio hermano. Los mensajes de Rodrigo se volvieron más frecuentes. Sus visitas se sincronizaban con los momentos en que yo estaba más débil. Siempre sacaba a relucir el negocio, la expansión, la presión de manejarlo todo. ¿Nunca te cansas de ser el que está a cargo?, me preguntó un día tomando unas cervezas. Me pregunté si de eso se trataba todo esto. Envidia, resentimiento, la picazón de finalmente ganar en algo. Cuando mis síntomas se volvieron imposibles de ignorar, programé una cita con la doctora Ana Rojas, una médica en la que confiaba en el centro de Monterrey. Escuchó con atención mientras yo describía el dolor de estómago, la pérdida de peso, la fatiga aplastante. Sus preguntas fueron directas. ¿Qué estás comiendo? ¿Quién prepara tu comida? ¿Ha cambiado algo en casa? Ordenó un panel completo de análisis, incluyendo metales pesados y toxinas. Cuando preguntó, ¿hay alguna posibilidad de que hayas estado expuesto a arsénico u otra toxina acumulativa? Mi sangre se heló. No respondí, pero vi el historial de búsqueda en mi mente, el archivo con mi firma, las nuevas rutinas que Liliana había construido alrededor de mis comidas. Los puntos comenzaron a conectarse de formas que ya no podía descartar. Impulsado por una mezcla de miedo y una sombría determinación, esperé a una mañana en la que Liliana se fue temprano a yoga y revisé nuestro garaje y los gabinetes de herramientas. No me tomó mucho tiempo. Escondidas detrás de una fila de latas de pintura, encontré 3 botellas pequeñas de vidrio, sin etiqueta, medio llenas de un líquido transparente. Junto a ellas había un gotero y una libreta, un registro meticuloso de mis rutinas diarias. Desayuno, avena, mezclar en el licuado. Cena, pasta, más fácil de esconder. Hora, síntomas, incluso notas sobre qué alimentos terminaba y cuáles apartaba. Tomé fotos y luego volví a poner todo exactamente como lo había encontrado. Mis manos temblaron todo el tiempo. Esa noche, fingí quedarme dormido temprano, acostado en la oscuridad, escuchando cómo Liliana atendía una llamada telefónica en la sala de estar. Su voz era baja, urgente. Solo capté fragmentos. Está más débil de lo que pensábamos. No, todavía no. Tiene que parecer natural, ¿recuerdas? Solo unos días más. Supe sin lugar a dudas quién estaba al otro lado de la línea. La voz de Rodrigo, apenas audible, pero tan afilada como siempre. El plan era real. Estaba en marcha, y se estaba acelerando. A la mañana siguiente, jugué mi papel. Comí la mitad de los huevos, vertí el licuado por el desagüe cuando ella salió de la cocina, y me guardé las vitaminas en el bolsillo para tirarlas a la basura en el trabajo. No podía arriesgarme a mostrar mis cartas ahora, no con la evidencia acumulándose. Guillermo volvió a llamar con una actualización. Aún más intentos de forzar cambios en la cuenta y actualizaciones de pólizas, cada uno más desesperado que el anterior. En el trabajo, divagaba durante las reuniones, mi mente estaba a medias en los planes de expansión y a medias en el garaje, las botellas, el registro, la conversación que había escuchado por casualidad. Observé a Liliana en la cena esa noche, notando cómo sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, esperando señales de progreso o fracaso. Me di cuenta de que mi supervivencia no dependía solo de lo que yo hiciera, sino de asegurarme de que ella nunca sospechara que yo lo sabía.
Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban más allá de la ventana de nuestra recámara, tomé una decisión: tenía que actuar como la presa, pero planear como un depredador. Si Liliana o Rodrigo llegaban a darse cuenta de que había encontrado las pruebas, la dosis final podría llegar antes de que yo pudiera prepararme. El juego había cambiado. Ya no estaba solo protegiendo mi patrimonio. Ahora estaba luchando por mi vida en una casa que se había convertido en mi jaula. Una vez que te das cuenta de que estás siendo cazado, dejas de reaccionar y comienzas a construir trampas. No podía confrontar a Liliana. Aún no. Las palabras solo le darían tiempo para ajustarse, para pivotar. Lo que necesitaba era una prueba que no dependiera de mi voz. Una prueba que hablara cuando yo no pudiera hacerlo. Una tarde, durante mi descanso para comer, conduje hasta el barrio antiguo bajo el pretexto de explorar un espacio de arte para un futuro evento del hotel. Entré a una pequeña tienda de electrónica que abastecía a creativos y contratistas, el tipo de lugar que vendía equipos discretos sin hacer demasiadas preguntas. Compré 3 cámaras inalámbricas compactas, cada una no más grande que una baraja de cartas, con almacenamiento en la nube y alertas de movimiento dirigidas directamente a mi teléfono. Pagué en efectivo, rechacé la ayuda para la instalación y me fui con el corazón latiéndome a 1000 por hora, como si acabara de cometer un delito. Esa noche, planeé cada ubicación como una operación militar. Una cámara fue a la cocina, con el ángulo cuidadosamente ajustado para capturar la mesa del comedor y la barra donde se preparaban las comidas. Otra fue a la sala de estar, escondida detrás de un marco de fotos en el librero, con una línea de visión clara hacia el sofá. La última la oculté en el garaje, apuntando hacia el estante donde había encontrado las botellas y la libreta. Probé cada transmisión desde mi oficina más tarde, ajustando los ángulos hasta que todo se viera mundano y a la vez visible. Configuré el sistema para que realizara una copia de seguridad automáticamente. Si mi teléfono desaparecía, las grabaciones seguirían existiendo. Los primeros días casi me quiebran. Vi horas de la nada, Liliana cocinando, limpiando la barra de la cocina, deslizando el dedo por su teléfono. Se rió de algo en la televisión. Regó las plantas. Empecé a preguntarme si había cruzado una línea, si el dolor y la paranoia habían convertido mi matrimonio en un vídeo de vigilancia. Pero la disciplina importaba más que la comodidad. Me recordé a mí mismo que la verdad no se anuncia sola. Espera. La alerta llegó un jueves por la tarde, mientras yo revisaba presupuestos en la oficina. Mi teléfono vibró suavemente. Movimiento detectado en la sala de estar. Abrí la transmisión sin esperar nada. En cambio, vi a Rodrigo sentado en el sofá, lo suficientemente cerca de Liliana como para que sus rodillas casi se tocaran. No estaban actuando como cuñados. Estaban relajados, familiares, con los cuerpos inclinados el uno hacia el otro. Subí el volumen y dejé que corriera la grabación. Hablaban de planes de la misma manera que Guillermo y yo hablábamos de expansiones. Tranquilos, enfocados. Liliana mencionó la sustancia por su nombre, hablando de cómo necesitaba tiempo, de cómo las pequeñas cantidades evitaban llamar la atención. Rodrigo asintió, enumerando los síntomas con los que yo había estado viviendo durante semanas. Fatiga, pérdida de peso, náuseas. Como si estuviera marcando casillas en un reporte. Hablaron sobre papeleo falsificado, sobre cambiar las estructuras de beneficiarios para que Rodrigo asumiera el control operativo sin levantar sospechas. Hablaban de mi muerte como si fuera un problema de agenda. Cuando Liliana se inclinó hacia Rodrigo y lo besó, de forma lenta y experta, algo dentro de mí se adormeció. Esto no era desesperación. Esto era una alianza. Hablaban sobre el futuro con facilidad. Liliana interpretando a la viuda afligida, Rodrigo interviniendo para ayudar a la familia. Los hoteles continuando bajo un nuevo liderazgo. Incluso ensayaron explicaciones, estrés, agotamiento, un hombre que se exigió demasiado y finalmente colapsó. Todo estaba ahí, dicho en voz alta en mi propia sala. Rodrigo preguntó cuándo terminaría. Liliana dio una fecha, una que reconocí al instante. Una noche en la que yo siempre estaba en casa, una cena de la que nunca sospecharía. Explicó que la dosis final haría efecto rápido, en cuestión de horas como máximo, justo el tiempo suficiente para que ella pidiera ayuda y controlara la narrativa.
Revisé mi calendario con las manos temblorosas. La cuenta regresiva había comenzado. No me fui a casa de inmediato. Me quedé sentado en mi oficina mucho después del anochecer, mirando parpadear las luces de la ciudad y reproduciendo la grabación hasta que cada palabra quedó grabada en mi memoria. Luego hice otra llamada, esta vez a Carmen Ruiz, una abogada cuya reputación se basaba en la discreción y la supervivencia. No arrojé la evidencia sobre su escritorio. Le dije que temía que alguien estuviera tratando de hacerme daño, que necesitaba asesoría sobre cómo protegerme y documentar mis inquietudes de manera adecuada. Acordó reunirse conmigo en privado a la mañana siguiente. Esa noche, Liliana interpretó su papel a la perfección en un evento benéfico en el hotel, sonriendo para las fotos, tocándome el brazo como si nada en el mundo estuviera mal. La observé desde el otro lado del salón y comprendí algo frío y definitivo. Esto no se trataba de amor, ni siquiera de odio. Se trataba de control y tiempo. Cuando llegué a casa, me paré en la cocina y miré la mesa donde habíamos compartido cientos de comidas. Marqué la fecha en mi mente. La evidencia ya no era suficiente. Necesitaba una manera de sobrevivir a esa cena sin convertirme en el villano de su historia. A partir de ese momento, cada comida se convirtió en un ejercicio de precisión. No podía rechazar la comida directamente, eso habría levantado sospechas. En cambio, aprendí a actuar. Comía despacio, daba bocados pequeños, dejaba que la comida se demorara en mi plato. Cuando Liliana se daba la vuelta, yo tiraba lo que podía en una bolsa de basura separada que me llevaba al trabajo al día siguiente. Observaba cómo sus ojos rastreaban el fregadero, la basura, los platos. Estaba revisando mi trabajo. Cambió de táctica rápidamente. Diferentes comidas, diferentes bebidas, cosas que se mezclarían fácilmente, que no dejarían olor ni sabor. Preguntaba cómo me sentía después de comer, demasiadas preguntas, demasiado seguidas. Le di la suficiente debilidad para mantenerla confiada, quejas de agotamiento, dolores de cabeza. Pero nunca lo suficiente como para hacer que se apresurara. Era un equilibrio que mantenía hora tras hora. Recolectaba muestras cuando podía, sellando porciones de bebidas y comida en recipientes y entregándolas discretamente a la doctora Rojas a través de los canales adecuados. Me sometí a otra ronda de exámenes médicos, construyendo un historial que mostraba exposición prolongada. Cada documento importaba, cada marca de tiempo. Guillermo llamó con más malas noticias. Alguien había intentado procesar una solicitud de transferencia grande usando papeleo que a primera vista parecía legítimo. Hacía referencia a una autorización familiar. Guillermo la bloqueó, pero la intención era clara. No estaban esperando a que yo muriera. Se estaban posicionando para abrir todas las puertas en el instante en que yo cayera. Una tarde, casi lo pierdo todo. Liliana decidió hacer una limpieza profunda de la casa, moviéndose con un enfoque metódico que me puso los nervios de punta. Abrió gabinetes, reorganizó estantes, se acercó a un lugar donde yo había escondido el equipo de las cámaras. Tuve segundos para actuar. La distraje con algo sobre un documento extraviado, reubicando el equipo en silencio más tarde, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo. Esa misma noche, revisando las grabaciones, vi algo peor. Notas, un plan de contingencia. Si yo no moría en casa, si terminaba hospitalizado, Liliana controlaría el acceso, hablaría con los médicos, gestionaría las visitas. Tenía explicaciones ensayadas y listas, culpando al estrés y al exceso de trabajo. La trampa tenía varias capas. No se trataba de un solo intento. Era todo un sistema. Me reuní con Carmen otra vez, expuse las líneas de tiempo, le pregunté cómo responder a preguntas que aún no me habían hecho. Organizamos múltiples copias de seguridad de las grabaciones y los documentos, distribuidas entre personas y lugares en los que confiaba. Guillermo sabía lo suficiente para actuar si yo me quedaba en silencio. Carmen sabía dónde estaba todo. Los últimos días pasaron en un torbellino de normalidad ensayada. Liliana se volvió más tranquila, casi aliviada. Los mensajes de Rodrigo disminuyeron. El plan estaba listo. La cena se acercaba. En la víspera, me paré solo en la cocina de mi casa en Valle de San Ángel, con las manos en la barra, sintiendo el peso de cada decisión presionándome.
Tenía pruebas. Tenía testigos esperando entre bastidores. Tenía a una abogada. Pero nada de eso importaba si no lograba sobrevivir a esa noche. Miré la mesa, el lugar donde se pondría mi tazón, y comprendí lo que tenía que suceder. Si pensaban que no los estaba observando, actuarían. Y cuando lo hicieran, yo tendría que estar listo para elegir, de manera silenciosa y decisiva, entre ser el hombre al que planeaban enterrar y el que salía de allí con vida. Para cuando me senté a la mesa, ya había aceptado una dura verdad. Si mostraba siquiera un destello de resistencia, la noche terminaría de manera diferente, y no a mi favor. Liliana había puesto la mesa con la misma elegancia cuidadosa que siempre usaba cuando quería que las cosas se sintieran normales. Velas, música suave, sopa humeante en los tazones. Todo parecía ensayado, como un ensayo general final. Mantuve mi postura relajada, mi voz firme. Sonreí cuando ella sonrió. Respondí cuando me preguntó sobre el trabajo, sobre futuros viajes, sobre lo que podríamos hacer una vez que las cosas se calmaran. Pero noté lo que importaba. Revisó su teléfono más de lo habitual. Sus ojos se desviaban hacia el reloj y luego hacia mí, como si esperara una señal invisible. Ella misma sirvió la sopa. Observé sus manos de cerca. Cuando pensó que mi atención estaba en otra parte, sacó un pequeño frasco de su manga y vertió un líquido transparente en mi tazón. Sin vacilaciones, sin temblores, solo un movimiento limpio y practicado. No reaccioné. Respiré. Mantuve mi rostro neutral. Cuando su teléfono sonó momentos después y ella pasó a la sala de estar para contestar la llamada, me levanté como si fuera a tomar una servilleta e intercambié nuestros tazones en un movimiento fluido. Sin ruidos, sin pausas. Me volví a sentar exactamente como estaba. Cuando Liliana regresó, me observó comer, no como una esposa compartiendo la cena, sino como alguien esperando confirmación. Comí lo suficiente para que pareciera real. Ella apenas tocó su propio tazón, con los ojos clavados en los míos. Luego, lentamente, comenzó a comer. Pasaron 20 minutos, luego 25. Se detuvo a mitad de una frase. Su rostro perdió todo el color. Su mano agarró el borde de la mesa con los nudillos blancos. Intentó ponerse de pie, pero en lugar de eso colapsó, golpeando fuertemente el suelo de la cocina. Su cuerpo convulsionó violentamente. Se le formó espuma en los labios. Tenía los ojos abiertos, pero desenfocados. El instinto me gritaba que me alejara. La razón me obligó a mantenerme presente. Este era el resultado de un plan que estaba destinado para mí. Su teléfono vibró en la barra. Un mensaje iluminó la pantalla, de parte de Rodrigo. ¿Ya está hecho? Avísame cuando se haya ido. Tomé el teléfono el tiempo suficiente para ver más mensajes en borrador, notas, una historia prefabricada que me pintaba como inestable, volátil, peligroso. Incluso ahora, incluso mientras agonizaba, Liliana había preparado una versión de los hechos donde a mí me echarían la culpa. Otra revelación me golpeó con más fuerza que el resto. Más temprano esa noche, ella me había dado un vaso de agua. Yo había tomado unos cuantos sorbos para mantener las apariencias. Mi corazón se aceleró. Una ola de náuseas me invadió. El veneno no se había limitado a la sopa. Llamé al 911. Describí exactamente lo que era visible y nada más. Colapso repentino, convulsiones, emergencia. No limpié nada. No moví los tazones ni la olla. No volví a tocar su teléfono. Los paramédicos llegaron primero, luego la policía. Liliana no respondía. Las preguntas llegaron rápido. ¿Quién cocinó? ¿Quién comió? ¿Alguna discusión? ¿Alguien más presente? Respondí con calma y consistencia. Habíamos cenado. Ella colapsó. Yo pedí ayuda. Esa noche terminó con Liliana muerta y oficiales parados en mi cocina. Comprendí entonces que sobrevivir al veneno no era suficiente. Tenía que sobrevivir a lo que venía después. Ser el único que quedaba en pie me hizo inmediatamente sospechoso a sus ojos. En la delegación, los detectives presionaron en todos los ángulos, nuestro matrimonio, las finanzas, los seguros, la oportunidad.
No discutí. No ofrecí teorías. Pedí a mi abogada y solo respondí lo que me preguntaban. Los hallazgos iniciales apuntaban a envenenamiento. Eso por sí solo podría haber puesto todo en mi contra. El momento importaba ahora más que nunca. Con Carmen Ruiz presente, expuse la secuencia cuidadosamente. Primero, mis registros médicos, semanas de síntomas documentados, pruebas confirmando la exposición prolongada a sustancias tóxicas, evidencia de que mi salud se había estado deteriorando mucho antes de esa noche. Luego, las grabaciones. El ambiente en la sala cambió cuando los detectives vieron a Liliana y a Rodrigo discutir la dosis, el momento, el papeleo y cómo se explicaría mi muerte. No era especulación. Era planificación, tranquila y metódica. Guillermo le dio seguimiento con los registros financieros, los intentos de acceso no autorizados y las solicitudes de autorización falsificadas bajo el disfraz de representación familiar. Los motivos se volvieron nítidos. Rodrigo no se quedó a esperar. Intentó salir del país. Lo atraparon en el Aeropuerto Internacional de Monterrey con dinero en efectivo, documentos y dispositivos vinculados a los intentos de transferencia. 6 meses después, el caso fue a juicio. La fiscalía lo expuso claramente: un intento prolongado de envenenarme, tomar el control de mis negocios y borrarme sin levantar sospechas. Rodrigo fue declarado culpable. No hubo confusión alguna sobre su papel. Lo visité una vez en prisión. No se disculpó. Dijo que estaba cansado de vivir bajo mi sombra y que creía que, de todos modos, yo colapsaría en algún momento. Le dije que creer algo no lo hace verdad, y tampoco lo hace correcto. Salí de esa instalación sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Cambié mi forma de vivir ahora. Salvaguardias más fuertes, límites claros, confianza ganada, no asumida. Aprendí que el instinto no es paranoia, es información. Y la razón por la que sigo aquí no es por suerte. Es porque presté atención. Esta historia no se trata solo de traición o supervivencia. Se trata de los momentos silenciosos en los que algo se siente mal, y de lo fácil que es ignorar esas señales porque el peligro lleva el rostro de alguien a quien amamos. Las amenazas más aterradoras rara vez llegan haciendo ruido. Se sientan frente a nosotros en la cena. Hacen preguntas amables. Nos dicen que se preocupan. Si has leído hasta aquí, pregúntate una cosa con honestidad: ¿cuántas veces has descartado tus propios instintos porque te resultaba incómodo cuestionar a alguien cercano a ti? ¿Con qué frecuencia has justificado las señales de alerta como estrés, malentendidos o simplemente pensar demasiado? Esta historia existe para desafiar ese reflejo. La confianza es poderosa, pero la confianza ciega puede ser letal. Estar alerta no es paranoia. Prepararse no es crueldad. Protegerte no significa que no tengas corazón. Significa que valoras tu vida, tu trabajo y tu futuro. La verdad es que nadie tiene derecho a tu vulnerabilidad simplemente por tener un título como familia, cónyuge o pareja. Lo que ocurrió aquí podría haber terminado de manera muy diferente si las señales de advertencia se hubieran ignorado solo un poco más. La supervivencia no provino únicamente de la fuerza o la suerte, sino de la atención, la moderación y la disposición a actuar en silencio en lugar de emocionalmente. A veces, la traición más aterradora no es escandalosa. Es silenciosa, está sentada frente a ti, disfrazada de una cena ordinaria. En momentos como ese, aprendemos lo frágil que puede ser la confianza y lo rápido que el amor puede convertirse en un signo de interrogación. También aprendemos otra cosa: mantener la calma no es debilidad, es claridad. Son las decisiones pequeñas y constantes las que nos mantienen a salvo el tiempo suficiente para ver la verdad tal como es y decidir qué estamos dispuestos a llevar con nosotros hacia el futuro. Y cuando el impacto desaparece, recordamos que proteger tu paz no es crueldad, es respeto por ti mismo. Si esta historia despertó algo en ti, un recuerdo inquietante, un límite que tuviste que marcar, o un tiempo en el que sentiste que tus instintos te hablaban, no estás solo. Si te sientes cómodo, comparte desde donde nos estás viendo y deja unas líneas en los comentarios, solo lo que quieras compartir. A veces, simplemente nombrar lo que sucedió puede liberar su control. Y si te gustaría ser parte de un espacio donde escuchamos sin apresurarnos a juzgar, puedes suscribirte y quedarte con nosotros para la próxima historia.
Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Cuídate mucho, y nos veremos de nuevo.